Félix, de verdad muy honrada por tus palabras, por tu presentación. Bueno, muchas gracias por además esta oportunidad de compartir entre mujeres tan talentosas a quienes admiro muchísimo y que además hoy a las que no conocía, pues a todas me han inspirado muchísimo sus testimonios, todas las palabras que han dado, los sentidos pues de todas estas historias y bueno, es un súper placer para mí pues celebrar junto a ti, Félix, a tu equipo y a todo el equipo maravilloso de Opción Venezuela, este aniversario que además están celebrando y más entre este ramillete de mujeres con aroma de mujer. Bueno, me invitaron como a todas a contar un poco mi historia y la traté de hacer con una pequeña historia que la llamé como las opciones de Claudia para Venezuela. Y bueno, había una vez una niña que se llamaba Claudia, era la mayor de 4 hermanos, eran 3 hermanas y un hermano. Y a esa Claudia pequeña le encantaba jugar, le encantaba pintar, le encantaba aprender, le fascinaban las palabras y su significado, al punto que cada vez que oía una palabra nueva iba corriendo a buscar en el diccionario qué significaba. Le gustaba la música, le gustaba bailar, le gustaba cantar, le gustaba hacer deporte. Una quizás de las primeras cosas que Claudia aprendió fue a escribir con esa letra muy particular de caligrafía Palmer, con esa rigurosidad que solo estas monjas francesas del San José de Tarbes enseñaban. Y esa habilidad de la caligrafía le sirvió años más tarde para que cuando a sus 15 años hiciera su primer emprendimiento personal, escribiendo con pluma fuente, con esa caligrafía, sobres de tarjetas de invitación a matrimonios, a eventos, que publicaba con un pequeño letrerito que su tía Mercedes le había, a través de una amiga, logrado poner en una de estas impresoras de tarjetas más renombradas de Caracas. Con ese ingreso adicional que ella empezó a tener, lograba pagar muchos de sus gastos y de las cosas que no le alcanzaban a sus cortos años con la pequeña mesada que le daba su papá. A esa Claudia le encantaba el colegio, mientras muchos de los otros niños quizás se quejaban con el inicio de clases cuando se acababan las vacaciones. eh, Claudia no veía el momento de comenzar y estar lista con su uniforme y su bulto, porque en esa época no existían los morrales, que son más ergonómicos como hoy en día. Se sentía orgullosa de ser buena alumna, de sacar buenas notas y bueno, de llegar con su boleta y sus medallas que le ponían aquí en el jumper del colegio, y su familia pues se las premiaba. Siempre Claudia le llevaba la boleta también a su abuelita y su abuelita en ese entonces pues le regalaba un fuerte, que en aquel entonces eran 5 bolívares, una moneda grandota para las que son centennials o millennials que quizás no lo conocieron, pero eran 5 bolívares de aquella época alcanzaban para mucho. Y a Claudia pues también le encantaban los números, le encantaban las matemáticas, le encantaba la gramática, la ortografía, el mundo de las palabras. Y es esa misma Claudia la que luego decide estudiar ingeniería de sistemas, por aquello de ser la carrera del futuro, como le decía su tío Eduardo cuando ella estaba buscando qué estudiar, decidiendo qué debía estudiar según lo que a ella le gustaba, lo que le parecía interesante. Y así Claudia sigue estudiando toda su vida. Luego estudió un MBA gracias a Funda Yacucho, igual que contaba Leslie que tuvo la oportunidad su papá. Claudia estudió su MBA en Chicago, luego hizo un máster en finanzas en el IESA, luego se logró ir a Ámsterdam y estudió Creative Leadership, liderazgo creativo en Think, luego estudió también microfinanzas en Harvard, emprendimiento social en INSEAD, responsabilidad social corporativa, bueno, una cantidad de cosas que nunca para de estudiar esa Claudia. Eh, Cuando Claudia tenía 7 años, su mamá la invitó a una aventura, a un paseo, y le pidió, junto a sus hermanitos, que metieran en una bolsa algunos juguetes para regalar. Era diciembre.
Y aquella aventura era visitar un barrio, una comunidad vulnerable, como le llamamos hoy en día, de la Cota 905 y llevarle regalos y caramelos a algunos de esos niños que en esa Navidad esperaban por un regalo del niño Jesús que quizás nunca llegaría a sus casas. Allí aprendió de manera muy profunda e imborrable las diferencias que existían y lo afortunada que ella había sido de haber nacido en la casa donde nació, en la familia donde nació, donde no solamente estaba rodeada de amor, de valores, de principios, sino que nunca nada le faltaba. Esa experiencia la marcó de tal manera que a los 8 años convenció a las monjas de su colegio para acompañar a las niñas de bachillerato a las excursiones que se organizaban para ir a Cabanallén, donde el grupo de misioneras tarbesianas hacían esas misiones, llevando ropas, alimentos, ayudas a esas comunidades indígenas y también religiosas de Santa Elena de Guairén. Y lo siguió haciendo por muchos años. Y luego ya en la Universidad Metropolitana, Claudia se une a un grupo de amigos y fundan su primera ONG que se llamó Gente Nueva para promover valores en la juventud y particularmente el valor de la solidaridad a través de un programa social que teníamos que se llamaba Compartamos, donde llegamos a apoyar a más de 5.000 familias en 2 estados de Venezuela, con algunos cursos que organizábamos para enseñarle a las personas de estas comunidades a aprender oficios que le pudieran permitir trabajar y luego poder crear microempresas, a cambio también de recibir como un incentivo una despensa de alimentos de la cesta básica a un precio subsidiado. Es la misma Claudia que a través del Impact Hub Caracas sigue llevando regalos en Navidad a los niños del barrio José Félix Rivas de Petare, que sigue entregando útiles escolares, zapatos a los niños de los programas sociales de Mi Vida en Mis Manos, que sigue diseñando e implementando programas para prevención del embarazo adolescente en niñas de nuestras comunidades vulnerables, una tragedia que ya relataba antes Noris, y que ha logrado también repartir más de 60.000 platos de comida en los programas sociales que lidera. Desde muy pequeña, Claudia aprendió ballet, tuvo que presentarse también en teatros como el municipal, y para eso le tocó muchas veces cambiarse del colegio al ballet en la camioneta de su mamá, haciendo peripecias y aprendiendo el valor del tiempo y de que sí se podían hacer muchas cosas siempre si uno se lo propone y si uno tiene disciplina, pasión y organización. Aprendió a jugar tenis, compitió por muchos años representando el equipo del club para el cual jugaba y logró también estar en el ranking nacional. También era la capitana del equipo de voleibol de su colegio, logrando que su colegio finalmente participara en las LIDES, en las ligas deportivas estudiantiles, por primera vez. A la misma vez aprendió a tocar cuatro, a tocar órgano, a ser parte del coro de su colegio donde cantaba. Y esa es la misma Claudia que hoy sigue jugando tenis, practicando yoga, subiendo al Ávila, haciendo kitesurf, tocando cuatro, bongo, teclado y cantando como parte integral de su vida. Esa Claudia que le encantaba construir ciudades con Lego y jugar con su casa y edificio de la Barbie, luego incursiona en el mundo del sector público, en el INAVI, como antes lo había hecho su papá cuando era el Banco Obrero, siendo administradora de la construcción y la entrega de viviendas de interés social en Venezuela, apoyando a damnificados por causa de las lluvias y de los deslaves, y remodelando también barrios en toda Venezuela con la participación comunitaria. Esa Claudia que jugaba a ser la dueña del supermercado y cobrar en la caja, que le gustaba jugar monopolio, que junto a sus hermanas y hermanos y primas crearon un club en el jardín de casa de su abuelita y allí cobraban medios reales y bolívares en moneda para entrar y atesoraban esa cajita de metal debajo de la tierra, eh, ese gran tesoro de las finanzas del club. Es la misma Claudia que luego decide incursionar en el mundo de la banca en Latinoamérica, en Nueva York, luego en Venezuela, en las microfinanzas, para crear acceso a los que no estaban bancarizados, para crear impacto positivo a través del acceso a los servicios financieros, para dar acceso al crédito a cerca de 300.000 microempresarios y al ahorro, abriendo más de 500.000 cuentas y a todos los beneficios que se generan en el individuo, en los microempresarios,
en la familia y en la comunidad a través de las microfinanzas. Esa Claudia que inventaba junto a su prima perfumes con flores, teteros de leche hecha con talco y agua, que tenía una casa en lo alto de un árbol, que diseñaba y actuaba en obras de teatro con vestuarios y guión que se inventaban con sus primas, que preparaba poemas y canciones en francés para cantarle y recitarle a su abuelita. Es la misma Claudia que le siguen encantando los idiomas, que hoy día usa su creatividad y la innovación para diseñar programas de emprendimiento, de innovación, de incubación, de aceleración, de escalamiento para emprendedores y para corporaciones, así como programas sociales para atender a los más vulnerables con tantos retos y desafíos que enfrentan en su día a día. Esa Claudia que le pedía a su abuelita que se vistiera de sacerdote para bautizar a sus muñecas, que aprendió a jugar béisbol y fútbol con sus primos en el jardín de su abuela, que montaba moto, bici, patinaba, que aprendió a disparar con Flover con su papá, a montar a caballo, que jugaba Atari y que estudió ingeniería de sistemas, es la misma Claudia que sigue abogando y que es una activista por la equidad de género, por cerrar la brecha en STEM, por la igualdad de salarios y la participación de la mujer en todos los ámbitos por igual. Es la misma Claudia que trabaja para que muchas niñas de comunidades vulnerables aprendan a programar aplicaciones móviles para resolver problemas de su comunidad en Technovation Girls, o para que más mujeres sean emprendedoras, empresarias, CEOs, premios Nobel, o que puedan acceder al capital y a las inversiones que requieran, que puedan levantar su voz y hacerse escuchar, y balancear también su vida personal como madres y como profesionales. Esa Claudia que se fascinaba viendo las estrellas y soñando desde pequeña con un mundo más justo y más amplio, es la misma Claudia que ha ido viajando, viviendo, trabajando y estudiando por todos los continentes, descubriendo el planeta, sus culturas, sus rituales, su gente, para abrazar la diversidad y aprender a ser más tolerantes. Es la misma Claudia que sigue creyendo que Venezuela sí tiene opciones para salir adelante y construirse un mejor futuro transitando el camino de la paz. Es por eso que las opciones de Claudia para Venezuela siguen siendo las mismas que tenía esa Claudia de 7 años y por las que aún sigue luchando. Una Venezuela inclusiva donde todos y todas tengamos acceso e igualdad de oportunidades. Una Venezuela donde todos tengan el derecho a la vivienda y a la alimentación. Una Venezuela donde todos tengan derecho a la educación. Una Venezuela donde el emprendimiento sirva como una herramienta de generación de triple impacto y de desarrollo sostenible. Una Venezuela donde la innovación y la tecnología sean el centro del crecimiento del país y de la generación de bienestar para la sociedad y el planeta. Una Venezuela donde las empresas entiendan que solo generando triple impacto financiero, social y ambiental y trabajando con propósito es que lograrán trascender. Una Venezuela donde todos, sin distinción de género, de raza, de color, de credo o de procedencia, debamos ser tratados por igual. Una Venezuela donde la brecha de salarios, la brecha en STEM, en la participación de la mujer como CEOs o presidentes, en la política y en todos los ámbitos deba cerrarse. Una Venezuela donde solo a través del diálogo, la reconciliación, la paz y la justicia podremos transitar hacia una democracia sostenible. Sigamos creando juntas y juntos opciones para Venezuela con aroma de mujer. Muchas gracias.